Bueno, México tenía una historia de que cada sexenio había una crisis económica. Y afortunadamente México desde el año 2000 rompió ese ciclo, ¿no? El año 94, incluso el año 88, el año 82. O sea, cada sexenio la transición generaba una crisis económica. Sería una lástima si esta transición genera una crisis económica. Y esas crisis económicas se deben en parte a la idea de que cambios electorales tienen profundos cambios en la conducción económica del país, los mercados se asustan, pierden confianza y generan una crisis. El tema del Foro True Economic Talks fue fracasos y aciertos. A propósito de políticas públicas exitosas y erróneas, le pedí comentar sobre Venezuela, su país natal. Bueno, desafortunadamente Venezuela es potencialmente una fuente importante de lecciones sobre cómo no hacer las cosas, pero como dice el dicho, solamente los barberos aprenden en cabeza ajena. Y muchas veces los países se dan con la misma piedra con la que se dio otro país. En el caso venezolano, la catástrofe económica es la recesión económica más grande que este hemisferio haya visto jamás. No está asociada a ningún terremoto, a ningún huracán, a ninguna guerra, a ninguna situación particularmente complicada. Viene al final de un periodo de extremada bonanza petrolera. Hay muchos países petroleros en el mundo que no han tenido nada que se le parezca, de modo que creo que la catástrofe venezolana es una demostración de que hay una forma errada de conducir las políticas públicas de un país y hay muchas lecciones que sacar de eso. Esta idea, en primer lugar, de que las restricciones presupuestarias no son importantes, de que los mecanismos de mercado se pueden violentar, ponerle a la gente controles de cambio, controles de precio, controles de importaciones, expropiaciones, etcétera, y que no importa porque el gobierno, el Estado puede sustituir a los mecanismos de mercado. Todas esas cosas han llevado a que hace 3 años el chiste era que en Venezuela no había papel higiénico y que cómo es posible que en Venezuela no haya papel higiénico. Bueno, hoy en día no hay huevos, no hay carne, no hay leche, no hay suficientes calorías, proteínas y medicinas para que vivan 30 millones de personas. Ayer el presidente Santos anunció que en los primeros 4 meses del año habían emigrado más venezolanos a Colombia de los que emigraron en todo el año 2017, que es un año súper récord en la historia de Venezuela. Hay más de 700.000 venezolanos en Colombia, hay más de 2 millones de venezolanos que han salido del país en los últimos 3 años. De modo que es una catástrofe realmente de enorme envergadura y es producto de una secuencia de errores sistemáticos de política económica. Al profesor de Práctica de Desarrollo Económico de la Escuela de Gobierno Kennedy le pregunté si el populismo en la región es una amenaza. Yo creo que el populismo, una amenaza es algo que puede pasar en el futuro. El populismo es una tragedia conocida. Países como Argentina están saliendo de esa conducción económica. Países como Brasil hicieron una corrección macroeconómica espectacular en poquísimo tiempo, pero electoralmente no creo que Michel Temer tenga digamos, sucesión y vaya a saber lo que va a venir después. Pero es muy importante notar cómo Brasil, que estaba en puertas de una crisis macroeconómica, bueno, estaba en medio de una recesión, pero con el temor de que la cosa se volviera algo realmente grave, el gobierno de Temer, revirtiendo algunas de las medidas más populistas, logró estabilizar la situación, bajar las tasas de interés, mejorar toda la dinámica de deuda, recuperar el crecimiento económico, en un momento donde Brasil se veía muy, pero muy mal.
Desde la perspectiva de Hausmann, ¿cómo va México? ¿En qué va bien? ¿Dónde hace falta enfatizar y progresar? Aquí su respuesta. México creo que tiene muchos retos. El primer lugar es que es un país extremadamente heterogéneo. El ingreso per cápita en Nuevo León es 80% superior al ingreso per cápita en Chiapas. Eso se debe a que los niveles de productividad en Chiapas son muy bajos comparados con los de Nuevo León, y eso lo que quiere decir es que hay mucha tecnología que ha llegado a México, pero no ha llegado a todo México, ha llegado a partes de México, y es muy importante que buena parte del territorio participe de ella. Incluso dentro de las entidades federales hay mucha desigualdad en la productividad. Entonces, esa es una fuente muy importante de desigualdad. La desigualdad en México es en buena medida desigualdad en la productividad. Y la desigualdad en la productividad no se resuelve con redistribución. La redistribución es como un insulto a los pobres, porque es decirle: tú eres improductivo y yo te voy a compensar por tu improductividad, pero te voy a mantener improductivo. Lo que hay que hacer es incluir a los rezagados en la productividad. Entonces lo que necesitamos es una estrategia de políticas inclusivas, unas políticas de inclusión. Las políticas redistributivas son como políticas de compensación, es como un quinto mejor. Es decir, bueno, no te voy a poder sacar de la improductividad, pero te voy a hacer menos pobre con unas dádivas. Eso es un insulto para el grueso de la gente que lo que quiere es inclusión. Finalmente le comenté que las encuestas electorales dan una amplia ventaja a Andrés Manuel López Obrador y según algunos escenarios sería el próximo presidente de México. De ser el caso, ¿podrá cambiar el statu quo? Bueno, el problema es que la experiencia venezolana dice que no se puede creer mucho en las promesas de campaña. Porque el gobierno termina haciendo otras cosas. El gobierno prometió que no iba a expropiar a nadie, que no se iba a meter con ningún medio de comunicación, que iba a alentar la inversión extranjera, que iba a hacer cosas de manera muy sensata, etcétera, etcétera. Y terminó haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. De modo que los anuncios en campaña no son necesariamente creíbles. La pregunta va a ser la siguiente: cuando se enfrente la realidad de que México depende de que la inversión privada se entusiasme, de que los mercados internacionales se entusiasmen con el futuro de México, y si la inversión, los mercados y demás se empiezan a preocupar y le quitan el piso a México, el gobierno va a reaccionar como reaccionó Lula y decir: ah, caramba, déjame hacer cosas sensatas porque yo necesito hacer las cosas con el mercado y no contra el mercado. O hará como Chávez y dirá: bueno, si ellos no quieren acompañar este experimento, pues los controlaremos, los limitaremos, los sustituiremos. Y creo que esa es la pregunta que yo me hago. Un gobierno futuro, si no recibe el entusiasmo de los mercados, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Va a corregir rumbos para darle confianza a los mercados para que sigan apoyando el crecimiento de México, o los va a cercenar?